Em, ok, podemos comenzar entonces por hoy. Am, Antes de comenzar, ¿hay alguna pregunta de las últimas clases? Profe, lo que yo le quería decir es que, no sé si a lo mejor se le pasó, pero la última clase, la del martes, no está publicada. Sí, sí, Audio. sí, sí, no he podido subir el video, pero lo voy a hacer después de esta clase. O sea, digo, Ah, esperemos esta clase, después de esta clase voy a subir los dos videos de ayer y del martes de hoy. Y sí, sí, se me pasó, no. Gracias por avisar igual. gracias a usted, profe. Am, ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no, también quería decir, hablé am, la clase pasada con algunos de ustedes que se quedaron después de la clase, me estaban preguntando si voy a volver a dar esta clase el año que viene, por ejemplo, si va a haber una segunda clase. Pues estaba diciendo que no voy a tener tiempo. Me encantaría poder hacerlo otra vez el año que viene y etcétera, pero no voy a poder, pero quería decirles que estaba hablando ayer con un señor de Colombia que trabaja en Intel y me estaba diciendo que él también estaba como más o menos en lo mismo de que no hay muchas clases de este tipo de diseño, tampoco en Colombia, etcétera, y que tal vez en Colombia el año que viene van a dar también unas clases de más o menos estos temas. Entonces no tengo idea de cómo va a funcionar, no tengo idea de si va a ser por internet o no, pero me da la impresión de que sí. Entonces si me entero de que algo de eso se da, eh, pues también les avisaría en caso de que también va a estar en internet y alguno de ustedes esté interesado, pues em, nada más quería comentar. Y ese era otro ejemplo me estaba comentando ese señor que también Intel tiene algunos centros de diseño, por ejemplo, en Costa Rica, que han contratado también mucha gente de Colombia, etcétera, que también tiene que ver con lo que estábamos hablando al comienzo de la clase, de que sí puedes ir a trabajar en diseño de circuitos integrados desde Latinoamérica, ¿no? Digo, ya en la primera clase hablamos de también había compañías que tenían centros en Chile, grupos de investigación también en Colombia. eh, pues me enteré ahora de que Intel también tiene un grupo de diseño en Costa Rica y que estaban pensando en tal vez ampliarse un poco. Am, entonces nada más como volver a mencionar eso. eh, y bueno, entonces ahora sí podemos seguir con la clase. Am, la semana pasada, digo el martes, am, quedamos aquí. Bueno, antes de seguir, una pregunta para los que están aquí. Quedamos que este viernes vamos a tener una clase. Yo creo que si tenemos una última clase extra luego, ya estaríamos bien para cubrir los temas de la clase. Entonces, quería preguntarles qué les parece si tenemos otra clase. Es decir, tenemos una clase este viernes y el viernes de la semana que viene volvemos a tener otra. ¿Por qué digo otra vez el viernes? Para mí se hace sencillo porque ese día es feriado aquí. Entonces, o sea, para mí sería sencillo dar una clase ese día, pero bueno, por supuesto, dependiendo de la disponibilidad de ustedes. No sé qué piensan. Mm. Bueno, profe, en mi caso, los viernes se me hace un poquito complicado asistir, pero eh, mientras vaya acercando el día y yo veré si puedo, le estaré avisando. Claro, claro, claro. Y para los demás, ¿qué tal? ¿Alguno puede ese otro viernes o no? O sea, digo, si todos de una vez dicen que nadie puede, pues no. Bueno, profe, sí, yo creo que sí puedo. Todo depende de si el profesor de Electro 6 nos avisa si hay parcial o no hay parcial. Entonces, dependería de eso. Ok, bueno, entonces volvemos a hablar de eso la semana que viene, a ver qué tal. Eh, Bueno, entonces ahora sí, volviendo a la clase, el martes terminamos hablando del tiempo de propagación en inversores y la idea era después seguir hacia cualquier compuerta. Y habíamos dicho que en nuestro modelo teníamos nuestro inversor que venía cargando esta capacitancia y entonces habíamos hablado
de que esta capacitancia venía de tres componentes principales. El primer componente iba a ser la capacitancia del mismo inversor por las capacitancias parasíticas de los transistores. Después hablamos de que iba a haber una capacitancia correspondiente al cable, ¿ok? Nada más para volver a explicar este ejemplo, estábamos pensando en esta compuerta, ¿cierto? En que teníamos una compuerta NAND que estaba conectado a otra compuerta AOI de AND OR invertir. Y la idea era, ok, ¿cuál va a ser el tiempo de propagación para esta compuerta NAND? Y dijimos que para responder esto, pues pensábamos en nuestro modelo con la capacitancia, etcétera, y queríamos ver qué iba a ser esta capacitancia. Y entonces dijimos que había una capacitancia que venía del cable, una capacitancia que viene de esta compuerta y una capacitancia que viene de la propia compuerta NAND. Y viéndolo en más detalle, dijimos que era, en parte, la primera capacitancia venía de la capacitancia de la propia compuerta NAND, ¿cierto? Con respecto a este punto. Después el cable que estábamos usando para hacer esta conexión también va a tener cierta capacitancia. Y luego la compuerta AOI también va a tener cierta capacitancia de entrada, pues por los mismos transistores que estamos poniendo para hacerla, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ya todas estas capacitancias en principio sabíamos cómo calcularlas, ¿verdad? Sabíamos cómo calcular, por ejemplo, esta capacitancia vendría de como estábamos hablando la semana pasada, teníamos aquí todas estas capacitancias parasíticas de estos transistores y estuvimos hablando, cuando hablamos de capacitancia de Miller y de el modelo de los transistores, etcétera, pues vimos cómo pasar de todas estas capacitancias a simplemente un modelo equivalente con una única capacitancia conectada a tierra, ¿cierto? Entonces sabemos de dónde viene esta. Esta capacitancia del cable va a venir de la geometría de nuestro cable y cuando estén haciendo layouts y no he revisado para Sky 130, pero en algún lado va a haber una regla que dice que dependiendo de la longitud del cable vas a tener más o menos capacitancia y te va a decir la relación, etcétera. Y la última capacitancia viene de la siguiente compuerta, que era la compuerta de Debye, de nuevo por todas estas capacitancias parasíticas, que también en su momento vimos cómo representar de manera equivalente como un único capacitor a tierra. De hecho, en el caso de esta capacitancia dijimos que era un poco más interesante o difícil porque había que usar el factor de Miller, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hasta ahora sabemos que está estas tres capacitancias y sabemos de dónde vienen y más o menos entonces cómo calcularlas, etcétera. Ahora, pero esto es nada más la mitad de la historia, por decirlo así. O sea, ya sabemos la capacitancia que está acá, pero ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tardar este inversor en cargar o descargar esa capacitancia? ¿Ok? Em, entonces vamos a ahora ver dos modelos diferentes, ¿ok? Em, es decir, esto que está acá, de nuevo, va a ser nuestra compuerta NAND, ¿ok? Fíjense en esta parte de acá, estamos analizando en este caso es una compuerta NAND que tiene que cargar o descargar estas tres capacitancias, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta es, aquí tenemos nuestra compuerta NAND, ¿cómo vamos a pensar que carga? De hecho, hablamos de esto un poco al comienzo de la clase, dijimos, ok, ¿qué pasaría si si pensamos que estos transistores van a ser resistencia, ¿cierto? En su momento, cuando estábamos nada más hablando de un inversor, dijimos, ok, si el inversor fuese una resistencia, eh, calculamos este tiempo. O sea, llegamos a algo así como, habíamos dicho que este tiempo va a ser algo así como RC logaritmo de 2, una cosa así. No me acuerdo exactamente, no es importante, pero el punto es que así teníamos este modelo, dijimos que va a depender de R y de C, ¿ok? Entonces, una manera de
pensar en esto es decir, ok, nuestra compuerta NAND va a ser como poner un montón de resistencias con sus switches, etcétera, conectados a diferentes capacitancias, ¿ok? Otra manera simplificada también es pensar que tenemos un montón de fuentes de corriente, ¿cierto? Es una fuente de corriente que está encendida o está apagada dependiendo de el estado del transistor, ¿ok? Entonces, pregunto, ¿hasta ahora se entiende esta idea o hay alguna pregunta? Sí, se entiende, profe. Ok, gracias, Osvaldo. Y cualquiera de estos dos modelos, en principio, no es exacto, ¿cierto? Porque si pensamos que es una resistencia, como vimos en la clase de transistores, el valor de esta resistencia va a cambiar dependiendo de el voltaje, o sea, no es una resistencia en verdad. Igual que si lo vemos desde el punto de vista de fuente de corriente, pues de repente este modelo es verdad si estamos en saturación, pero en lo que estemos fuera de saturación, en la región lineal o de triodo, pues de nuevo no van a ser simplemente fuentes de voltaje, ¿cierto? Entonces, en cualquiera de los dos modelos, esto va a ser simplemente una aproximación, ¿ok? Entonces, em, pensando ahora un poco en la corriente, bueno, antes de pasar a esta diapositiva, ya este caso de la resistencia más o menos habíamos estudiado que teníamos algo así como RC logaritmo de 2. Vamos a ver qué pasaría en el caso en el que tenemos resistencias, ¿ok? En el caso en el que, digo, en el caso en el que tenemos fuentes de corriente, ¿ok? Ah, ya, estas diapositivas están todavía bien, sí, pero voy a pasar a estas otras. Son las mismas diapositivas, pero en esta traduje más diapositivas. Las últimas todavía no están todas traducidas. Ok, estábamos aquí. Am, ok, en este caso estamos diciendo, vamos a volver al modelo de nuestro inversor, porque es más sencillo, ok. Entonces vamos a decir, ok, este es nuestro inversor y em, es decir, ok, teníamos nuestro inversor. am, si pensamos como corrientes de voltaje, em, vamos a dibujarlo así y voy a hacer un pequeño comentario sobre esto antes de seguir. Ok, comenzamos aquí diciendo que tenemos un inversor que tiene que cargar y descargar un capacitor. Entonces dijimos, ok, este inversor en verdad van a ser estos transistores, etcétera. Y luego dijimos, ok, cada transistor lo vamos a poner como si fuese una fuente de corriente. Entonces, esta no es la mejor manera de hacer este dibujo. ¿Por qué? Porque si desconectamos este switch, es como decir que aquí no hay corriente, pero entonces tienes esta corriente en paralelo. Am, entonces, en verdad, si quisiéramos ser muy exactos, habría que poner como un corto por aquí, decir que de repente este switch se puede conectar aquí o a tierra, por ejemplo, y entonces la idea es que vas de una posición a la otra y entonces así conectas y desconectas esta fuente de voltaje, pero no nos vamos a poner a pensar en eso, ¿ok? La idea es sencilla, la idea es, ok, si el transistor está encendido, tenemos corriente que viene de acá y si no está encendido, pues no hay corriente que viene de acá y listo. Am, ok, em, entonces si este es nuestro modelo, ok, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando nuestro output, nuestra salida,
va de 0 a 1, ¿ok? Es decir, de 0 voltios a VDD, porque se está cargando, ¿ok? Entonces, en este modelo vamos a tener que este switch está desconectado, este switch está conectado. Vamos a tener simplemente nuestra fuente de voltaje cargando a este capacitor, ¿ok? Aquí vamos a tener este voltaje B. La idea es que inicialmente nuestro voltaje B es 0, ¿ok? Y ¿qué queremos que pase? Queremos que pues nuestro voltaje B, voltaje de salida B, va a pasar de 0 a VDD, ¿ok? Y como estábamos diciendo en la clase pasada, queremos ver el tiempo que tarda en cargarse hacia VDD entre 2, ¿ok? Digamos a partir de acá. De nuevo, este es otro modelo simplificado, porque en verdad empezamos a medir es cuando el input pasa por VDD entre 2, ¿ok? Pero de nuevo, aquí nada más estamos buscando una aproximación. Entonces, nuestra idea sería medir cuánto es este tiempo tau, ¿ok? Entonces ahora les pregunto, si este capacitor vale C y esta corriente vamos a decir que vale I0, ¿ok? ¿Cuánto va a ser este tiempo tau? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? ¿O cómo resolverían ustedes esta pregunta? Si a partir de aquí empieza la corriente, a partir de aquí conectamos esta fuente de corriente, ¿cuánto va a ser este tiempo tau? ¿Qué se les ocurre? ¿Siguen ahí en la clase? ¿Se perdió la conexión o algo? No sé. No, No, profe, profesor, sigue que estamos conectado. Lo que pasa es pensando. que Ah, ok, en ok. mi caso, como no asistí a la clase pasada, no estoy un poco perdido. Ok, bueno, Bueno, entonces, la derivada del, disculpe, profe. sí, antes, O sea, la déjame derivada entonces del para, voltaje con respecto al tiempo no sí, vendría a ser la corriente entre la capacitancia. Entonces de ahí podríamos ajá, sacar la integral y de ahí calculamos el sí, voltaje. sí, es exactamente como dice Osvaldo, que básicamente la corriente en este capacitor, ¿cierto? La corriente en el capacitor va a ser C por la derivada del voltaje con respecto a tiempo. Ahora, esta corriente por el capacitor, pues es la misma corriente I0, ¿cierto? I0 es constante, es decir, eh, si hacemos la derivada del voltaje con respecto al tiempo, es I0 sobre C, ¿ok? Y ahora integramos con respecto al tiempo, ¿ok? Básicamente vamos a tener el voltaje, vamos a decir, ok, vamos a decir que integramos desde 0, vamos a llamar a este punto que está acá, vamos a decir que t es igual a 0, y en este punto que está acá vamos a decir que t es igual a tau, ¿ok? Entonces si integramos de 0 a tau, la derivada de b es lo mismo que integrar del otro lado, con respecto al tiempo, y como esto es constante, eh, este lado simplemente nos da I0 sobre C por tau, ¿cierto? Y de este otro lado vamos a tener simplemente voltaje en tau menos voltaje en cero, ¿ok? Y de nuevo, voltaje en cero, queremos que sea cero. Voltaje en tau, queremos que sea VDD entre 2, ¿ok? Y ya para terminar, pues simplemente tenemos que VDD entre 2
es lo mismo que I0 entre C por tau, o que tau es va a ser C B de D sobre 2 y 0. ¿Ok? Esta sería la manera con integrales, etcétera. Una manera mucho más sencilla. ¿Ok? Bueno, es la misma idea, pero déjenme añadir otra página. Una manera, digamos, más intuitiva de verlo es que como esta corriente es constante, ¿cierto? Es la misma idea, pero tal vez un poco más intuitivo. Básicamente es delta, el delta de voltaje entre tau por la capacitancia va a ser esta corriente I0, ¿ok? Porque la corriente es constante, entonces más o menos la definición de capacitancia era que Q es C por B, ¿ok? Sí, de hecho, de aquí también lo podemos sacar más rápido. Es lo mismo, de nuevo, yo creo que la manera en la que yo lo haría es como recomendó Osvaldo, pero para que sea más intuitivo, por si alguno no lo ve, porque pusimos una ecuación diferencial, etcétera. Ok, sabemos que Q es C por B, ok, pero Q, como la corriente es constante, Q es I0 por tiempo, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que es I0 por tau. Recordando que en este dibujo tenemos tiempo, voltaje B, ok, la misma situación que teníamos antes. Ok. Entonces, pues, básicamente, I0 por tau es C por B, ¿ok? B va a ser, en este caso sería delta B, es decir, el cambio del voltaje, ¿ok? ¿Cuál va a ser aquí el cambio del voltaje? Pues va a ser de 0 a BD de entre 2. O sea, este B va a ser BD de entre 2, ¿ok? C por BD de entre 2, o este tau va a ser C por BDD entre 2 y 0, ¿ok? O sea, no hay nada especial o nada difícil con respecto a este problema, simplemente que vamos a obtener este resultado. Entonces pregunto, ¿hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe, está Ok, claro. sí, gracias. Para responder la pregunta de César de la clase pasada, solo para aclarar para los que no estuvieron, la semana pasada hablamos de definir el tiempo de propagación. Creo que está mejor aquí en estas diapositivas, porque teníamos un dibujo. Era para definir el tiempo de propagación por una compuerta, ¿ok? Habíamos definido que iba a ser en este caso, azul es el input de nuestro circuito y rojo es la salida, ¿ok? Entonces, para aclarar, esta es entrada y esta es salida, ¿ok? Y definimos que el tiempo de propagación por esta compuerta iba a ser el tiempo desde que el input pasaba por BDD entre 2 hasta que el output pasaba por BDD entre 2, ¿ok? Era el tiempo desde que el input pasaba por BDD entre 2 hasta que el output pasaba por BDD entre 2. ¿Y por qué lo definimos de esta manera? Porque dijimos que si lo hacíamos así, el tiempo de propagación entre dos compuertas se podía sumar. Es decir, el tiempo de propagación de A hasta B se podía sumar. ¿Por qué? Porque dijimos el tiempo de esta compuerta va a ser el tiempo desde que A cruza B de entre 2 hasta que C cruza B de entre 2. Ahora, el tiempo de la segunda compuerta va a ser el tiempo desde que C cruza B de entre 2 hasta que B cruza B de entre 2. Y ahora, si sumamos estos dos tiempos,
fíjate que aquí estos dos son el mismo momento, ¿cierto? Entonces, si sumamos estos dos tiempos, tenemos el tiempo desde que A cruza B de entre 2 hasta que B cruza B de entre 2. Es decir, si usamos esta definición, podemos simplemente sumar el tiempo de propagación en cada compuerta, ¿ok? Por eso es que lo definimos de esta manera. Entonces, pregunto para César y los que no pudieron estar la clase pasada, ¿tiene sentido esto o hay alguna pregunta? No, profe, todo claro. Gracias. Ok, no, de nada. Buena pregunta. Ok, entonces ahora ya que estamos todos en la misma página, volviendo a la clase, um, estábamos aquí. Ok, entonces dijimos que con este modelo, el tiempo de propagación va a ser CBDD sobre 2 y 0. Ok, um, nada más como por comparación, en el otro modelo en el que teníamos una resistencia, eh, dijimos que iba a ser RC logaritmo de 2. Entonces el punto es, en los dos casos, fíjense que tenemos este factor de C aquí, que era lo que estábamos destacando la vez pasada, y aquí tenemos I0, y aquí tenemos R, porque bueno, son dos modelos. En este caso estamos pensando que la corriente no depende del voltaje, y en este caso estamos pensando que la corriente es lineal con respecto al voltaje, ¿ok? Entonces ahora vamos a pensar es decir, ahora ya entendemos un poco más estos dos modelos, ¿cierto? Entendemos un poco más el modelo con resistencias y entendemos un poco más el modelo con fuentes de corriente, ¿ok? Ahora vamos a ir al caso, vamos a ir como al caso general, ¿cierto? El caso en el que de verdad estamos, ¿ok? En esta figura que tenemos acá, eh, vamos a ver que esta es la corriente del transistor, ¿ok? Contra el voltaje VDS, ¿ok? Es decir, en esta figura que tenemos acá, eh, aquí vamos a tener en este eje es VDS y en este eje vamos a tener la corriente de drain, que es la corriente que va a cargar o descargar el capacitor, ¿ok? Y esta curva estamos todos acostumbrados, ¿cierto? Dijimos que si no hubiese modulación de longitud del canal, estaría por aquí. Como hay modulación de longitud del canal, tenemos esta pendiente, etcétera. Y em, ahora les pregunto, ¿ok? Em, em, a ver, voy a añadir otra página para aclarar un poquito a qué me refiero. Ya vimos qué pasa si pensamos en fuente de corriente, ya vimos qué pasa si pensamos en resistencia. Ahora vamos a ver qué pasa con nuestro transistor, si pensamos en nuestro modelo del transistor, ¿ok? Em, ya, no quería una resistencia, quiero un transistor, ¿ok? En este caso, vamos a tener nuestro transistor PMOS, va a estar cargando este capacitor. Entonces aquí, como siempre, vamos a tener nuestro voltaje V. Si quisiéramos responder esta pregunta, tenemos que ver diferentes casos, ¿ok? Entonces, primera cosa que hay que ver es, como queremos que nuestro voltaje de salida pase de 0 a 1, queremos que nuestra entrada sea 1, ¿no? Sea VDD, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, estamos pensando que el voltaje de entrada es VDD. Digo, es 0. Queremos que porque fíjense que tenemos nuestro inversor, queremos que este inversor se cargue a 1, es decir, queremos que la entrada sea 0. ¿Ok? Por eso tenemos aquí este 0 voltios. Queremos que la entrada de nuestro circuito sea 0. Queremos ver cuánto tiempo tarda en cargarse este capacitor. Entonces ahora pregunto, para este transistor PMOS, ¿cuál va a ser nuestro voltaje BSG? Pues BSG va a ser BDD menos BI, ¿ok? Como hemos venido haciendo antes, BDD menos BI. Y ahora pregunto,
¿cuál va a ser el voltaje BSD? ¿Ok? BSD va a ser diferencia entre el source y el drain, ¿cierto? En este caso va a ser VDD menos la salida. Y va a ser VDD menos el voltaje de salida. ¿Ok? Em, entonces ahora pregunto, sabemos que este transistor va a estar encendido, ¿cierto? Va a estar encendido siempre porque tiene que estar cargando esto. Básicamente el voltaje SG siempre va a ser mayor al threshold porque el voltaje, en este caso, ya sabemos que nuestro voltaje de entrada era 0, o sea, BSG siempre va a ser VDD, ¿ok? Siempre es mayor al voltaje de threshold. Entonces este transistor siempre está encendido, que es lo que queremos para cargar este capacitor. Entonces, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con el voltaje va a estar en la región de saturación o va a estar en la región lineal? Esa sería la siguiente pregunta. Entonces, vamos a ver, para que esté en saturación, vamos a necesitar que BSD sea mayor o igual que BGS menos BT, ¿cierto? ¿Y esto va a pasar cuándo? Cuando BDD menos el voltaje de salida, ¿ok? Si hacemos BDD menos el voltaje de salida, eh, eso nos va a dar, tiene que ser mayor o igual que BGS, pero BGS es BDD, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual a BDD menos BT, ¿correcto? Es decir, esto viene de lo que tendríamos aquí arriba, y ya si queremos simplificar, este BDD se va con este VDD y llegamos finalmente a que voltaje threshold tiene que ser mayor o igual a el voltaje de salida. ¿Ok? Es decir, siempre que nuestro voltaje de salida esté entre 0 y V de threshold, nuestro transistor va a estar en saturación, luego va a estar en la región lineal. ¿Ok? Es decir, si volvemos a ver la gráfica de cómo se está cargando. Si, si volvemos a ver la gráfica de cómo se está cargando el voltaje B, ¿ok? Vamos a tener algo así, ¿no? Vamos a ver, de alguna manera se va a estar cargando desde 0 hasta BDD, y cuando este voltaje pase por el threshold, es decir, en todo este tiempo, en este tiempo va a estar el transistor en saturación, ¿ok? Y luego, en el resto del tiempo que nos importa, que es cuando llega a BDD entre 2, en el resto del tiempo eh, va a estar en la región lineal, ¿ok? Y hasta aquí es donde vamos a llegar en este análisis, pero pregunto antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? O sea, se entiende esta idea, se entiende que al comienzo el transistor va a estar en saturación y luego va a pasar a la región lineal. Sí, profe. Ok, Sí, profe. Lo único sería, o sea, si de verdad quisiéramos hacer todo el cálculo, entonces sería como reemplazar la ecuación anterior de la integral con la corriente del drain y hacer todo ese cálculo. sí. Sería ponerse a Ok, sacar, y es una cuenta muy complicada de hacer, o sea, no es una cuenta complicada, de hecho es bastante claro lo que hay que hacer, pero es una cuenta larga, es fastidioso, y además hacer esa cuenta completa no te va a dar mucho, como no te va a ayudar a entender mejor qué está pasando, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el modelo que estamos haciendo del transistor sigue siendo una aproximación.
Ya de aquí en adelante, muchos del análisis matemático que vamos a estar haciendo, etcétera, en verdad es para ayudarnos, para guiarnos a cómo hacer mejores diseños, pero no es eh, exacto, no es completamente exacto, no estamos diciendo, oh, esto es exactamente lo que va a pasar. Entonces, si vamos a estar haciendo aproximaciones, pues mejor vamos a hacer una aproximación que nos ayude a entender qué está pasando, ¿ok? Entonces, la aproximación que vamos a hacer es decir, a partir de este momento, el voltaje de este voltaje B en esta región, como en esta región el transistor está en saturación, la corriente es constante, ¿ok? Entonces, en esta región, de verdad vamos a tener una recta. Ahora, de aquí en adelante, vamos a tener una especie de curva que se va a parecer más a la exponencial si tuviésemos un circuito a la menos T sobre RC, lo que sea, ¿cierto? Que sería, a ver, solamente como comparación, ¿ok? Si tuviésemos un circuito que tuviésemos exactamente una fuente de corriente, ¿ok? En el caso de la fuente de corriente cargando un capacitor, y bueno, para que se parezca a lo que hemos venido haciendo, fuente de corriente cargando un capacitor, ya sabemos que iba a ser completamente lineal, ¿cierto? Va a ser completamente lineal desde 0 hasta VDD, ¿ok? En el caso de una resistencia, la curva se va a parecer más a una exponencial, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? En el caso del transistor, no va a ser ni uno ni el otro, ¿ok? Mientras el transistor esté en saturación, va a ser una línea recta, porque estamos pensando que el transistor está en saturación, la corriente es constante, pero de nuevo, eso es mentira. ¿Por qué? Porque tenemos el efecto de modulación de longitud del canal, etcétera. Pero bueno, vamos a suponer que este es constante, va a ser una recta. Luego, tal vez se va a parecer más a esta exponencial, pero de nuevo no va a ser exactamente una exponencial. ¿Por qué no? Porque la resistencia del transistor en el modelo, cuando es lineal o de triodo, igual no es una resistencia perfecta. Si fuese, recuerden cuando hablamos de, em, a ver, como vamos a poner este como un punto aparte número 2, ¿ok? Ah, Número 2, vamos a ver las curvas de corriente-voltaje. Si tuviésemos una resistencia, si tuviésemos una fuente de voltaje, ¿ok? Si hacemos la gráfica voltaje contra corriente, vamos a tener una gráfica que se va a ver así. Digo, lo contrario, es una línea, va a ser una línea vertical. ¿Por qué? La corriente para cualquier valor del voltaje, la corriente va a seguir siendo la misma, ¿ok? En este caso estoy pensando en que tenemos una fuente de corriente y estamos viendo el voltaje, ¿ok? En el caso de una resistencia, ¿ok? En el caso de una resistencia, voltaje contra corriente, ¿qué va a ser? Va a ser una línea recta, ¿ok? Y la pendiente de esta línea va a ser 1 sobre R. Esto sería en el caso de una resistencia, ¿ok? Y de nuevo estamos pensando en una corriente I contra un voltaje B. ¿Por qué? Bueno, esto es simplemente la ley de Ohm, ¿no? Es decir, B es I por R, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ¿qué hacemos? Para tener I como salida, bueno, hacemos B entre R es I. Por eso aquí la pendiente es 1 entre R, ¿ok? Es decir, esto es fuente de corriente, esto es resistencia, y ahora, ¿qué va a pasar con nuestro transistor? Es decir, ¿qué pasa si hacemos el mismo dibujo, pero ahora para un transistor? Entonces aquí tenemos voltaje contra corriente, en este caso vamos a estar pensando en un transistor, ¿ok?
De nuevo, aquí tenemos un voltaje aplicado. Aquí tenemos una corriente, que va a ser la corriente del drain, ¿ok? Y todo esto es asumiendo que el voltaje en el gate es constante, ¿ok? Tenemos un valor de VGS que ya está definido. Si vemos esta curva, va a ser la curva la que ya estuvimos estudiando bastante. Va a ser algo así, en principio, ¿ok? Ahora, en la práctica, aquí en verdad vamos a tener una pendiente, ¿cierto? Entonces, el transistor, si está en saturación, se parece a una fuente de corriente. Si el voltaje es pequeño, parece que tienes una línea, parece que tuvieses una resistencia. Pero a medida que baja en el medio, pues ahora en el medio no se sabe. Tal vez en el medio te va todavía a aparecer una resistencia, pero con un valor diferente. Y si te mueves un poquito más, pues tal vez un valor diferente. Hasta que llegaste al punto donde ya es fuente de corriente. Entonces, pregunto, ¿se entiende esto hasta ahora? Sí, profe, se entiende Sí, bastante profe. bien. Entonces, ahora volviendo a nuestro tiempo de carga, estamos intentando era resolver este problema. Pues en este caso tenemos, déjenme abrir el chat en caso de que alguien esté escribiendo por ahí, solo para tenerlo aquí abierto. Volviendo a esto, estamos intentando resolver este problema, ¿ok? ¿Y qué pasa? Queremos ver esta carga, etcétera. En esta zona, cuando estamos en saturación, como acabamos de decir, en saturación nuestro transistor parece fuente de corriente, es una línea. En el modo lineal, cuando el voltaje es pequeño, va a aparecer resistencia. Eso va a ser acá. Cuando el voltaje sea pequeño, va a ser en esta región. Pero aquí en el medio vas a tener alguna especie de cosa rara entre las dos, ¿ok? Entonces, para hallar el valor exacto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que resolver, como decía Osvaldo, la misma integral que hicimos antes, pero ahora para la corriente habría que hacer la corriente del drain. Se vuelve como un poquito de una ecuación diferencial un poco más fastidiosa de resolver, que no vamos a resolver, ¿ok? Entonces, al final del día, lo que vamos a hacer es pensar que incluso en esta zona, donde tienes una especie de híbrido entre resistencia y fuente de corriente, en esta zona vamos a pensar que simplemente teníamos la corriente de saturación, ¿ok? Es decir, vamos a pensar que, aunque es verdad que en cierta parte de la transición vamos a estar en el modo lineal, para la aproximación que vamos a hacer en esta clase, vamos a decir que estás en el modo de saturación todavía. Es decir, nuestra aproximación va a ser que nuestro tau va a ser CBDD sobre 2 corriente de saturación. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que aunque este tiempo que está acá es diferente, vamos a seguir pensando que es la línea recta. ¿Por qué hacemos esta aproximación? Bueno, porque esta es una expresión relativamente fácil de estudiar. Si somos exactos, esto en verdad es menor al tiempo que queremos, ¿ok? El tiempo que queremos, la curva aquí, esta curva se empieza ya a doblar un poco, ¿cierto? Entonces, si esta es la línea recta, la curva aquí ya se va a ver más así, ¿ok? La curva en verdad se va a doblar un poco. No sé, aquí mi dibujo falló un poco en que todavía esta zona parece esta curva parece recta todavía, entonces déjenme volver a hacer este dibujo mejor, ¿ok? Mientras estemos en saturación vamos a tener una línea, pero ya de aquí en adelante se va a ir doblando un poco, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a asumir que aquí sigue siendo una recta, ¿ok? Y este va a ser el tiempo que estamos aproximando. Y nuestro error, el error de esta aproximación, pues va a ser este tiempo que estamos omitiendo, ¿ok? Eh, entonces pregunto antes de seguir, se entiende la idea? ¿Y por qué hacemos la aproximación? ¿Y por qué, cuál va a ser nuestro error? O sea, ¿hay alguna pregunta o si se entiende esto? Todo claro, profe. Muchas gracias por la Todo explicación. claro, profe. Ok, gracias. Entonces ahora si seguimos, ¿ok? A ver, dos cosas. La primera cosa es, si aquí estamos usando la corriente de saturación, pero si recordamos el efecto de modulación del canal,
al comienzo la corriente es más grande, ¿ok? Es decir, en verdad al comienzo vamos a tener más corriente, quiere decir que esta curva se va a cargar más rápido, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta es la corriente de saturación, pero recuerden que con el efecto de longitud del canal, en verdad la corriente, ok, vamos a poner por el efecto de modulación de longitud del canal, ok, en verdad la corriente va a ser corriente de saturación por 1 más lambda BDS, ok, siempre va a ser más grande. Entonces al comienzo, esto se va a cargar un poco más rápido, es decir, al nosotros asumir que tenemos corriente de saturación, no estamos considerando modulación de longitud del canal. Si lo considerásemos, en verdad se va a cargar un poquito más rápido. Y entonces luego esta curva igual se va a vamos a ver esta curva, pero ¿qué pasa? Nuestra aproximación es mejor, porque el hecho de que no consideramos esto, corrige un poco del error que teníamos, ¿ok? Esto lo digo nada más como para justificar un poquito más esta aproximación. Sigue sin ser una aproximación exacta, pero para los motivos de diseñar el circuito, etcétera, es una buena aproximación, ¿ok? Entonces vamos a ver, voy a volver a escribir esta aproximación una última vez, ¿ok? Estamos diciendo que nuestro tiempo de propagación va a ser C BDD entre 2 por la corriente de saturación. Ahora pregunto, ¿cuál va a ser esa corriente de saturación? Dijimos, va a ser un medio de como estamos hablando de un transistor PMOS, vamos a poner mu P, COX, BSD menos BTH cuadrado. Disculpen, aquí es BSG. Ok, y ahora esto es lo mismo que un medio, mu P, COX, esto se vuelve BDD menos BTH cuadrado. ¿Por qué? Dijimos que el voltaje de entrada, ok, dijimos que el voltaje de entrada de nuestro inversor iba a ser un 1 lógico, digo, un 0 lógico que es 0 voltios, es decir, dijimos que este voltaje SG iba a ser BDD, ok. Esta es nuestra corriente de saturación. Entonces, para no escribir tanto, a todo este factor que está acá, lo voy a llamar KP por ahora, ¿ok? Entonces, al final, nuestro tiempo de propagación, estamos diciendo que va a ser C BDD sobre 2 KP BDD menos BTH cuadrado, ¿ok? Esta es nuestra aproximación para el tiempo de propagación. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, profe, todo claro. No, profe, todo Ok. bien. Gracias. Y si está todo claro, vamos a ver ahora, copié de uno de los libros que les recomendé. Esto es del libro, creo que el autor se llama algo así como Levici. Es el otro libro que recomendé al comienzo del trimestre, ¿ok? Si ven este libro, este señor sí saca la cuenta completa, ¿ok? Eh, con todos los modelos, los modos de operación del transistor. Y nosotros estamos diciendo que iba a ser, voy a volver a copiar, nuestra aproximación en azul era C BDD sobre 2 KP BDD menos BTH cuadrado. ¿Okay? Esta es nuestra aproximación. ¿Okay? Ahora, fíjense que tiene este señor. Ya va. Vamos a comparar estas dos ecuaciones. En este caso, aquí tenemos igual C. Bueno, él está viendo, nosotros estábamos pensando cuando el output iba de 0 a 1. Este señor está pensando cuando el output va de 1 a 0.
Por eso pone tiempo de propagación de high a low. En este caso nosotros estaríamos pensando en el tiempo de propagación de low a high. ¿Ok? Aquí tiene siempre, él tiene, como él está en el high to low, la constante que vamos a usar es la del transistor NMOS. Pero fíjense, aquí tiene C sobre KN, ¿verdad? Sí, aquí tenemos esta parte. Aquí está otro factor, ¿ok? De BDD menos BT, de donde viene nuestro cuadrado. Aquí él tiene BTN. Esto creo que debería haber sido BDD. Tengo que revisar porque él también usa otra nomenclatura, pero a donde voy es, si consideramos nada más la primera parte de esta fórmula, es la que tenemos nosotros. Ah, no, él tiene BTN porque estás en saturación hasta que tu voltaje llega al threshold, ¿cierto? Es decir, él aproxima que cargas hasta el threshold, nosotros aproximamos que cargas hasta BDD entre 2. Ok, por eso nosotros aquí tenemos BDD y él tiene BT. Y es decir, esta es la parte que viene de saturación, que se parece a la que tenemos nosotros, y luego esta es la parte que viene del modo lineal. Y entonces ahora aquí te quedó un logaritmo de lo que sea. Porque hay un logaritmo de lo que sea, pues no sé, recuerden que cuando estábamos haciendo el modo RC, teníamos que el tiempo de propagación era RC logaritmo de 2. Ya había un logaritmo en esa fórmula, pues en esta también. El punto es a donde quiero ir. Para lo que vamos a querer hacer. Es decir, si ustedes luego de ver la clase de hoy se regresan a esta diapositiva y usan esta fórmula, en vez de usar esta fórmula, el análisis de todo lo que vamos a estar hablando hoy va a seguir siendo verdad, a pesar de que esta fórmula es más exacta. Es decir, esta fórmula es más exacta y es más complicada, pero te da los mismos análisis, te da los mismos, como diría en inglés, insight, te da la misma información extra a la hora de diseñar que la fórmula de abajo. Y la fórmula de abajo es mucho más sencilla y es muy fácil de recordar. Solo tienes que pensar que estás cargando un capacitor con una fuente de corriente, ¿cierto? Entonces, a donde quiero ir con todo esto es que para nuestro análisis, esta fórmula es más que suficiente. Y en la práctica, si alguno de ustedes quiere hacer una compuerta y va a ser cuál es el tiempo de comparación, no usen esta fórmula y no usen esta fórmula tampoco. Hagan su circuito y hagan una simulación en Spice. Porque el modelo que usó este señor para llegar a esta fórmula, aunque sigue siendo más exacto que el de nosotros, pues todavía hay muchísimas cosas que está ignorando. Entonces, si quieres más detalle, siempre si quieres más detalle, mejor ve y haz una simulación en Spice. Es decir, la idea de todas estas fórmulas que estamos utilizando, recuerden, no es para hacer un modelo 100% exacto de todo, es para guiarnos a la hora de hacer nuestro diseño, ¿ok? Entonces, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta o se entiende la idea? No, profe, todo claro. Um, ok, gracias. Entonces voy a regresar unas diapositivas para seguir hablando. Aquí en esta estábamos hablando de la corriente que carga y descarga nuestro capacitor, ¿cierto? O sea, volviendo aquí, estábamos hablando de estos dos modelos, ¿ok? Y estábamos diciendo, ¿por qué nada más vamos a considerar el caso de la corriente de saturación? Bueno, es que este es el voltaje BDS contra la corriente. Dijimos a la hora de la descarga, vamos a estar viendo más o menos esta zona. Es decir, vamos a ver parte de la región de triodo y vamos a ver parte de la región de saturación. Y como estaba diciendo, la corriente, si nos ponemos a pensar en alguna especie de promedio de la corriente promedio que está descargando nuestro circuito, pues es decir, si estás buscando como que el promedio en toda esta zona mientras te descargas, pues va a ser una línea más o menos por aquí, que va a ser parecido a la corriente de saturación si no consideramos el efecto de modulación del canal. Entonces nada más era como para volver a lo que estábamos ya hablando de por qué nuestra aproximación es buena y desde el punto de vista del diseño es mejor simplemente pensar en la fórmula de que está siempre en saturación y listo. ¿Okay? Entonces, antes de seguir acá, bueno, ya me paré a preguntar si no hay preguntas, entonces ahora más bien les voy a hacer una pregunta yo a ustedes.
Si vemos el tiempo de retraso del transistor como función de W, va a ser el tiempo de retraso proporcional a 1 entre W. A ver, ¿a qué me refiero? Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué está preguntándome este señor? Bueno, yo lo que estoy preguntando es decir, ok, aquí tienes tu VDD, tienes tu transistor PMOS, estás tratando de cargar este capacitor, ¿ok? Acabamos de decir que para nuestro modelo, bueno, simplemente vamos a pensar que tenemos una fuente de corriente que está cargando un capacitor, ¿ok? Y entonces dijimos, ok, todo bien, este tiempo tau va a ser C VDD sobre 2 veces la corriente de saturación. Y ahora ya vamos a terminar diciendo, ah, bueno, qué bien, corriente de saturación va a ser un medio de mu P COX W entre L. Creo que en las ecuaciones que escribí antes se me ya. En las ecuaciones que escribí antes se me pasó poner W entre L, ¿ok? Pero bueno, dijimos que va a ser W entre L por VDD menos VTH cuadrado, ¿cierto? Esta es la corriente de saturación, nada nuevo aquí. ¿Y qué pasa si metemos esto acá arriba? Bueno, vamos a tener que nuestro tau va a ser C VDD sobre W, ¿cierto? El L pasa a multiplicar aquí arriba por muchas más cosas, ¿ok? Es decir, si reemplazamos y la corriente de saturación la reemplazamos aquí arriba, ¿ok? Vamos a tener esta W quedaría aquí abajo, esta L pasaría a quedar arriba y nos quedarían todos estos otros términos, ¿cierto? Bueno, este un medio, en principio lo cancelaríamos con este 2 o lo que sea, pero se entiende la idea. Y entonces les pregunto a ustedes, ¿estaríamos todos de acuerdo que el tiempo de propagación de nuestra compuerta va entonces a ser proporcional a 1 entre W? Es decir, mientras hacemos más grande nuestro transistor, intuitivamente el transistor se hace más fuerte. Es decir, mientras más grande sea el transistor, más corriente puede entregar ese transistor y el tiempo de propagación se hace más corto, como con un factor de 1 entre W. Y les preguntaría, ¿estamos todos de acuerdo con eso o alguno tiene una opinión diferente? Y si estamos todos de acuerdo, pues seguimos, a ver. Sí, profe, todo de acuerdo. De hecho, Sí, tiene profe. mucho sentido con lo que había comentado antes de que el transistor P tiene que ser 2 veces el ancho del transistor N. Ok. Entonces ahora si estamos todos de acuerdo, eh, les voy a, vamos a ver esto un poquito más, ¿ok? Vamos a ponerle un poquito más de detalle. Vamos a decir, el tiempo de propagación va a ser CVDD sobre 2 corriente de saturación. La corriente de saturación va a ser un medio mu P, COX, W entre L, BDD menos BTH cuadrado. Voy a volver a escribir esto simplemente como W entre L por alfa, ¿ok? Esta alfa simplemente no quiero seguir escribiendo un medio mu COX BD menos BTH. Todo eso no depende de W, ¿ok? Entonces, volviendo a nuestro tiempo de saturación, tiempo de saturación, dijimos que va a ser C BDD sobre 2 W entre L alfa. Dijimos entonces va a ser C BDD L sobre 2 W alfa. Y todos ustedes me dijeron excelente. Aquí está 1 entre W. Esto en principio va a ser proporcional a 1 entre W. Y ahora aquí es donde viene la sorpresa, es esta C. Si se acuerdan, esta C dijimos que iba a venir de 3 componentes principales. El capacitor que era de autocarga, el que venía de sí mismo, es decir, la carga de esta compuerta en sí misma. Después íbamos a tener el capacitor del cable, ¿cierto? Correspondiente al cable. Y después íbamos a tener la carga.
que iban a ser las compuertas que vienen después, ¿ok? Ahora les digo, el cable no depende del transistor, la carga no depende del transistor, pero la autocarga, ¿qué pasa con la autocarga? ¿De dónde venía esto? Pues esto era de pensar que aquí teníamos nuestro inversor, ¿ok? Y estas capacitancias, ¿cuáles iban a ser? Bueno, dijimos que íbamos a tener una capacitancia que iba a ir de drain a capacitancia de drain a source, no de drain a source, de drain a body, ¿cierto? Aquí vamos a tener una para el transistor PMOS, aquí vamos a tener una para el transistor NMOS, y después también íbamos a tener las capacitancias, capacitancia de capacitancia de gate a drain, aquí, ¿ok? Es decir, estas capacitancias parasíticas son las que nos iban a dar nuestra capacitancia de carga, ¿ok? Si se acuerdan, cuando estuvimos hablando del factor de Miller, dijimos que, ok, para esta capacitancia de autocarga, esta capacitancia de autocarga va a ser igual a CDB más 3 CGD, ¿ok? ¿Se acuerdan que hablamos de esto, cierto? Entonces estamos todos de acuerdo que esta va a ser la capacitancia de autocarga. Sí, profe. Ok, ahora volvamos a pensar por un momento en cómo vamos a hacer el layout de este inversor, ¿ok? Dijimos que para este inversor íbamos a tener una zona activa, ¿ok? Con respecto al layout, íbamos a tener una zona activa para el transistor PMOS, una zona activa para el transistor NMOS, y íbamos a tener nuestra compuerta, ¿ok? Ahora les pregunto, si esto que está acá lo estamos llamando W, y esto que está acá es 2 por W, para que esté todo balanceado, ahora la pregunta que les hago es, ¿qué pasa si hacemos W más grande? ¿Ok? ¿Qué pasa si hacemos W más grande con respecto a, por ejemplo, capacitancia de drain a body? ¿Ok? Si estamos pensando que este va a ser nuestro drain, ¿ok? Y este va a ser nuestro drain. En su momento dijimos que la capacitancia parasítica del drain tenía que ver con toda esta área y con todo este perímetro, ¿correcto? Sí, profe. ¿Y qué va a estar pasando con la capacitancia de gate a drain? La capacitancia de gate a drain tenía varios componentes, pero uno era, por ejemplo, el overlapping que había aquí arriba, ¿cierto? Entonces ahora les pregunto, ¿qué pasa si si hacemos W más grande? ¿Qué pasa con la capacitancia de autocarga? Se vuelve más grande. Se vuelve más grande, ¿cierto? De hecho, pudiésemos decir que esta capacitancia de autocarga va a ser alguna constante que, bueno, voy a llamar, a ver, ¿qué letra no he usado? Vamos a llamarlo A por W, ¿ok? Es decir, esta capacitancia de autocarga va a ser proporcional a W. ¿Por qué? Mientras más grande hagamos el transistor, el área aquí aumenta de manera proporcional a W, y también para la de drain a body, la de gate a drain, esta capacitancia también aumenta de manera proporcional a W. Entonces tenemos esta relación. ¿Ok? Entonces ahora les pregunto, cuando volvemos a analizar nuestra capacitancia C, de aquí arriba, ¿ok? En nuestra fórmula de Tao tenemos una capacitancia C, ¿ok? Esa capacitancia C, ¿qué va a hacer? Vamos a tener la capacitancia de autocarga más la capacitancia del cable
más la capacitancia de la carga. ¿Ok? Y esto es lo mismo que decir, si agarramos estos dos números y decimos que juntos vamos a llamarlos CL, ¿ok? Si estos dos números los llamamos CL, pues esta capacitancia C va a ser, lo que llamamos A por W más C0, ¿ok? ¿Hasta ahora estamos todos en la misma página o tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok, gracias. Si estamos todos en la misma página, entonces ya para terminar, estamos diciendo, estamos diciendo, este tau va a ser CBDD sobre, ¿cómo lo escribí? Pusimos CBDDL entre 2 WA. Oh, ya tenía una A por aquí. Ah, tenía un alfa, ¿no? Ah, ya había llamado alfa a esta constante para saturación. Bueno, entonces déjenme usar otra letra aquí, porque A y alfa se parecen mucho. Déjame poner aquí una B y aquí una B. Ok, entonces teníamos 2 CBDL entre 2 W alfa. Ok. Y ahora estamos diciendo que esta capacitancia C en verdad va a ser, dijimos que iba a ser B por W más CL. ¿Ok? Y ahora ya, para terminar, si combinamos estas dos cosas, ¿qué vamos a tener? Nuestro tiempo de propagación tau va a ser BW más CL por BDD por L sobre 2 WA. Es decir, vamos a tener un término aquí, ¿ok? Que va a ser BW BDD L entre 2 WA más B, digo ya aquí no B, aquí ahora CL BDD por L entre 2 WA. Y ya aquí para terminar podemos cancelar esta W, ¿ok? Y vamos a tener B, BDD L sobre 2A más CL BDD L sobre 2WA. Este es nuestro tau y esta es la ecuación a la que queríamos llegar. La voy a poner aquí en un cuadrado. Entonces ya estamos listos con esta ecuación. Pregunto, ¿estamos todos de acuerdo o hay alguna pregunta? Si estamos todos de acuerdo, entonces ahora voy a volver a donde estábamos hablando. Si teníamos nuestro inversor conectado a una carga y entonces nos preguntábamos, ¿es tau proporcional a 1 entre W? Ahora, ¿qué responderían a esto? A ver, eh, digo, no, así la respuesta sea correcta, incorrecta, el objetivo es que aprendamos todos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Sería este tau
va a ser proporcional a 1 entre W. No, porque en el primer término, o sea, si W es más grande que 2, entonces vas a ir aumentando todo. O sea, me Eh, refiero, si B es más grande porque es 2W o 3W o 4W, mientras más grande, más va a aumentar esa capacitancia. Entonces no sería como el inverso, pese a que la otra como que parezca que vaya a disminuir. sí, o sea, al final este término que está acá sí va a ser proporcional a 1 entre W. El problema es que porque tenemos nuestra capacitancia de carga, eh, este término va a ser independiente a W, ¿ok? Es decir, es verdad que mientras más grande hacemos W, más corriente nos puede dar este circuito. A ver, vamos ahora, para terminar, aquí ya dijimos que la respuesta es que no, ¿cierto? Aquí dijimos no, y vamos a ver por qué. Digo, vamos a ver la gráfica. Cuando haga esta gráfica, todo se va a entender más, ¿ok? Y esto, le estoy dedicando cierto tiempo a esto, porque como van a ver más adelante, al final de estas diapositivas, esta fórmula es importante, ¿ok? Vamos a ponerle nombre a esto. Vamos a llamar a este tiempo que está acá, vamos a llamarlo PD, ¿ok? Am, y a esto que está acá, vamos a llamarlo, no le voy a poner nombre por ahora, ¿ok? Eh, pero, ¿qué va a pasar cuando hagamos este dibujo? Eh, Fíjense que si W es muy pequeño, ¿cierto? Si W es muy pequeño, digo, si W es muy grande, quiero hacer esta gráfica con respecto a W, ¿ok? Si W es muy grande, este término se va a hacer casi cero, ¿ok? Porque este W se va a hacer cada vez más y más y más grande y este término va a ser casi cero. Entonces, mientras W se hace más grande, nuestro tiempo de propagación se va a ir acercando cada vez más y más y más a este PD, ¿ok? En cambio, cuando W se hace chiquito, este término se va a ir acercando cada vez más a infinito, ¿cierto? Al final es como si estuviésemos dividiendo entre cero aquí. Si dividimos entre algo muy chiquito, este término se hace muy grande. Entonces, si vemos nuestro tiempo de propagación como función de W, vamos a tener algo así, ¿ok? Y tal vez después aquí sigue así, pues me refiero, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende esta idea? Sí, O profe. sea, Sí, profe. ven, claro, entonces, ahora, si fuese verdaderamente proporcional a 1 entre W, y voy a hacer este dibujo y lo voy a borrar, si fuese proporcional, sería una cosa así. Es decir, aquí irías a cero, pero no vas a cero. Hay un valor mínimo por debajo del cual no puedes ir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde viene este valor mínimo? Bueno, que cuando tenemos si estamos pensando verdaderamente que esto va a ser nuestro inversor, cuando pensemos en nuestra corriente, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando pensemos en nuestra corriente? Bueno, vamos a tener nuestra corriente, pero vamos a tener que añadir nuestra capacitancia de autocarga, ¿cierto? En paralelo con nuestra capacitancia de carga, ¿ok? Entonces, si haces más grande W, haces más grande esta corriente, pero también haces más grande este capacitor. Y como este término va a ser proporcional a W y este término también va a ser proporcional a W, al final estos dos se van a cancelar y vas a tener este mínimo, que es esto que estábamos hablando acá. ¿Ok? Es decir, si quieres cargar esta carga, la quieres hacer cargar lo más rápido posible, pues sí, te conviene hacer este W grande. Pero no importa qué tan grande lo hagas, siempre vas a tener un retraso mínimo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y también como comentario final, pues intuitivamente también tiene sentido. O sea, si estamos pensando, ok, que aquí tenemos un inversor, ok, y que aquí tenemos una carga, ok,
Pues es difícil pensar, ¿verdad? Que si agarramos este inversor y lo hacemos demasiado, demasiado grande, entonces esto va a cambiar de inmediato. Como que desde cierto punto intuitivo tiene sentido pensar que va a haber un retraso mínimo en que la señal pase de aquí a acá. Tal vez intuitivamente tiene sentido y desde un punto de vista más físico, digamos, es porque los transistores que estás haciendo más grandes añaden más capacitancia. ¿Ok? Entonces da igual, hagas lo que hagas, siempre vas a tener que, o sea, ¿a dónde voy? Si te digo que este es tu circuito, ¿cierto? Si tu circuito es un inversor que no tiene ninguna carga, igual al final del día vas a tener, y te digo, este es tu voltaje de salida y te digo, no hay ninguna carga, pues al final del día igual vas a tener las capacitancias parasíticas, no puedes escapar de esas capacitancias. O sea, aunque no haya ninguna carga, siempre vas a tener por lo menos la capacitancia parasítica. Siempre esa capacitancia va a hacer que esto tarde un poquito en cargarse o descargarse. Y por eso es que tenemos aquí este retraso mínimo, ¿ok? Entonces, antes de seguir con la clase, pregunto, ¿tiene sentido o tienen alguna pregunta? Sí, tiene sentido, profe. Am, ok. em, entonces dijimos que es proporcional a 1 entre W, ya dijimos que no. Eh, esta pregunta se los voy a dejar a ustedes. Bueno, vamos a hablar de esto más al final. Tiene que ver con todo lo que estamos hablando. La pregunta, bueno, aquí la pregunta que está haciéndose el señor de la foto esta, es decir, ok, tenemos dos inversores, ok, y este inversor tiene una escala X. Esta X es lo que nosotros estamos llamando W, ok, y la pregunta es, ok, ¿qué pasa si empezamos a hacer esta X más y más grande? Empezamos a hacer W más y más grande. Pues es verdad que el tiempo de propagación va a ser más corto, pero nunca va a ser cero, siempre va a haber un tiempo mínimo, que es lo que se ve acá. En esta simulación que tenemos aquí, se ve qué pasa a medida que hacemos este inversor más grande. Cuando el inversor es pequeño, tenemos un tiempo de propagación bastante grande, ¿cierto? Esta es nuestra entrada. No sé, voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor esta simulación, ¿ok? Este es nuestro voltaje de entrada, ¿ok? Y este es nuestro voltaje de salida para diferentes valores de W, ¿ok? Cuando W es pequeño, tenemos esta gráfica. Entonces, nuestro tiempo de propagación va a ser desde aquí hasta aquí. Va a ser relativamente largo, ¿ok? A medida que hacemos W más grande, pues tenemos un tiempo de propagación más corto. Fíjense, ya nos sacamos todo esto. Pero si lo seguimos haciendo más y más grande, fíjense que lo que pasa es que nos acercamos más y más a esta curva, ¿ok? Y incluso en esta curva, miren cuál va a ser el tiempo de propagación. Hay un tiempo mínimo que es el que estábamos llamando PD, ¿ok? Sin importar qué tan grande hagas tu transistor, tu inversor, nunca vas a poder irte más pequeño de este número, ¿ok? Aquí es una manera un poco más gráfica de verlo con las simulaciones. Pero el punto, o sea, la idea es no solamente verlo desde las simulaciones, sino también entender de dónde viene esto, ¿ok? Y viene pues justamente de que la capacitancia del mismo, de los inversores, en la capacitancia de autocarga también incrementa. Am, entonces, bueno, vamos a seguir. Am, ahora vamos a hablar de L, ¿ok? Según nuestra fórmula de antes, dijimos el tiempo de retraso va a ser C B de D sobre 2 por corriente de saturación, ¿cierto? Y dijimos que esto de corriente de saturación al final era como que tener 2W alfa por L, ¿cierto? Dijimos, este va a ser nuestro tiempo de saturación. Eh, ahora, eh, si nuestro tiempo de propagación también depende de L, ¿ok? Aquí tenemos depende de L. Es decir, si podemos cambiar W y podemos cambiar L, porque a la hora de hacer tu diseño, igual que antes, déjenme volver a hacer aquí el layout. Digamos como que desde un punto de vista simplificado, nuestro layout se va a ver así.
¿ok? Y nosotros podemos cambiar W si cambiamos este ancho, pero también podemos cambiar L. Pudiésemos hacer el poly de la compuerta, lo pudiésemos hacer más grande. Y de esa manera cambiaríamos L, ¿cierto? Y entonces ahora les pregunto, si podemos cambiar W y podemos cambiar L, ¿por qué usualmente los diseñadores de circuitos digitales solo modifican W? ¿Por qué nadie modifica L? Escucho ideas. A ver, o sea, primero se entiende la pregunta y después cuáles son sus opiniones. De nuevo, simplemente es una discusión en clase. No, obviamente no espero que tengan la respuesta correcta, ¿no? Por Sí, la profe, entendí la capacitancia. pregunta, pero no tengo, es decir, lo estoy pensando aún. Ujú. ¿Tú también No ibas a decir sería algo, Osvaldo? por, Ajá. sí, por la capacitancia gate body y además porque como que en el ancho, o sea, en el ancho del circuito podrías meter como menos transistores en una oblea de silicio. Porque si modificas W y L al mismo tiempo, como que si tus transistores son muy grandes, menos transistores puedes ir metiendo. Lo que está diciendo Osvaldo es, si haces más grande L, ¿ok? Si estás haciendo L más grande, vas a aumentar la capacitancia del gate. ¿Por qué? Bueno, porque tu gate va a ser más grande, entonces la capacitancia de gate, pues lógicamente va a ser más grande. Y después dices, ok, también tienes que pagar área. Es cierto, si haces esto más grande, incluso si lo haces nada más un poquitito más grande, pues al final tus transistores todos van a ser más grandes, tus compuertas todas van a ser más grandes y vas a tener, si tienes billones de transistores, pues en verdad al final es más área que estás usando. Ese es un muy buen punto, Osvaldo. Pero también estoy buscando algo más, porque también podemos decir lo mismo de W, ¿ok? Am, si no, ya va, no sé de dónde salió esto. Ustedes también lo están viendo, ¿verdad? Salió un mensaje en el iPad, ¿no? No, profe, nosotros no lo vemos. Ah, entonces era por fuera. Ok. Ok. Si yo, ¿por qué hacemos W más grande? Porque, o sea, si hago W más grande aquí y W más grande aquí, también está aumentando mi capacitancia de gate, ¿ok? También aumenta mi capacitancia de gate y también aumenta mi transistor. O sea, esta cosa se va a tener que hacer más grande si estoy cambiando mi W. Es decir, si cambio W, también estoy pagando área, también estoy pagando capacitancia. ¿Por qué prefiero cambiar W a cambiar L? Entonces, Osvaldo tiene un muy buen punto, es cierto, no lo quieres cambiar porque vas a pagar más área, pero tienes que cambiar uno de los dos. ¿Y por qué preferimos cambiar W? Profe, creo que se me ocurrió algo. No es porque o sea, si aumentamos la distancia que hay entre el drain y el source cuando se vaya a generar el canal, entonces como que vamos a tener que tener un mayor voltaje drain source para tener una mayor corriente. O sea, va a ir a aumentar, va a aumentar como exponencialmente. No sé si va a aumentar exponencialmente, pero sí estás acercándote a la respuesta que estoy buscando. ¿Por qué? Estamos diciendo el tiempo de propagación iba a ser CVDD sobre 2 corriente de saturación. Y dijimos que la corriente de saturación va a ser proporcional a W entre L. ¿Ok? Lo que dice Osvaldo es si la longitud de esta cambia por un factor de 2, esta corriente va a bajar por un factor de 2 y el tiempo de propagación va a ser el doble. ¿Ok? Am, pues tal vez no el doble, pero sí va a ser mucho más largo. Entonces, la pregunta aquí sería, ok, si ese es el caso, eh, ¿por qué no entonces cambiamos nuestra... ya va, volviendo a lo que decía Osvaldo, disculpen, creo que me confundí un poco yo también un momento, no, pero la idea es, si hacemos L más grande, ¿ok? L no se puede hacer más pequeño, L tiene un mínimo valor y también a esto es donde quería ir. Recuerden que si decimos que nuestra tecnología es de 130 nanómetros, es porque esa es la longitud de nuestro canal, ¿cierto? Esa va a ser la longitud mínima de nuestro canal. Y ahora cuando hoy en día escuchan que están haciendo tecnologías de 3 5 nanómetros, pues la longitud del canal se supone que va a ser así de pequeña. En verdad no. Cuando escuchan que alguien está haciendo algo en 3 nanómetros,
eso es marketing. No están haciendo 3 nanómetros. El punto de vista, digo, el punto a donde voy es, cada vez quieres hacer que este canal sea más y más pequeño, ¿ok? Y vas a tratar de estar en el punto mínimo. ¿Por qué? Porque si haces tu L más grande, lo único que vas a hacer es que tu tiempo de propagación también sea más grande. Porque fíjense, aquí este tiempo de propagación va a depender de L. Va a depender básicamente de manera lineal en este L. El BDD no depende de L. W alfa no depende de L. La capacitancia, vas a tener aquí también tu self-load, ¿cierto? Sí vas a tener tu self-load, que también va a depender un poco de L. Pero el punto es que de ahí en adelante, si haces esto más grande, simplemente vas a estar aumentando tu tau, ¿ok? Es decir, vamos a tener esta gráfica. A medida que aumentas tu L, simplemente vas a estar aumentando tu tiempo de propagación. Entonces, ¿qué estás haciendo? Al aumentar L, estás pagando área, estás pagando capacitancia y estás yendo más lento. ¿Para qué entonces vamos a aumentar L? No hay ningún beneficio. Aumentamos L y ganamos capacitancia, perdemos, o sea, perdemos capacidad, estamos pagando más capacitancia, estamos pagando más área para tener transistores más débiles y que haya más retraso de propagación. No tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces por eso siempre tu L vas a usar el valor mínimo de tu tecnología. No te vas a poner a hacer L más grande. ¿Sí se entiende la idea? Sí, profe, Y, profe, gracias. Ok. Y aquí tenemos también unas simulaciones de qué pasa si haces L más grande. Sí, fíjense que si intersectaras con el eje cero, con el eje Y esta gráfica, tu intersección no va a ser exactamente en cero, ¿ok? O sea, si volviésemos a ver esta ecuación, pareciera que si tuviésemos L cero, el tiempo también va a ser cero, etcétera. O sea, pareciera que va a ser lineal en L, pero no va a ser lineal en L por la misma capacitancia de autocarga. Si vemos la capacitancia de autocarga, vamos a tener en verdad algo así como P2, por poner otro nombre, porque antes le había puesto PD, es otra constante, más alguna constante por L, ¿ok? Es una recta, pero digamos, la intersección con el eje Y no va a ser cero por lo mismo del tema de autocarga, ¿ok? Entonces, por eso en esta gráfica vemos que es lineal, pero va a intersectar cero en algún punto. Digo, va a intersectar cero en un punto que no es cero, por lo mismo de autocarga, ¿ok? Autocarga también va a afectar a L. Que de nuevo se pudiese ver aquí en esta gráfica, es decir, mientras más grande haces tu L, más te estarías acercando a esta curva, pero incluso esta curva tiene su tiempo de propagación, ¿ok? Um, eh, bueno, digo, como un comentario antes de seguir, es que todo esto lo hemos sacado usando esa fórmula, ¿cierto? Que estábamos diciendo al comienzo que tal vez no es la fórmula 100% exacta. Como comentario, pues pueden ir a ver la otra ecuación y ver que más o menos sigue siendo verdad todo esto. Eh, Solo la otra ecuación es más complicada, digo, tal vez no va a ser exactamente verdad, pero si empiezan a meter números y empiezan a ver qué tal, pues no hay mucha diferencia. Entonces ahora llegamos a un punto más interesante, ¿ok? Bueno, igual de interesante, pero digo, un punto diferente. Ahora vamos a pensar en nuestro tiempo de propagación tau contra BDD, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Les pregunto, si nosotros aumentamos BDD, ¿qué va a pasar con nuestro tiempo de propagación? ¿Va a ser más grande también o va a hacerse más pequeño? ¿Qué piensan? En teoría debería hacerse un poco más grande porque el capacitor necesita cargarse un poco más para que sea uno lógico. Y Ok. al mismo tiempo como que se compensaría con que la corriente va a ser un poco mayor cuando haya la diferencia por la modulación del canal. Ok, entonces tú dices que al final va a estar más o menos igual. Un poquito más alto, pero sí, sí se va Ok. a balancear más o menos. Ujú. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien tiene otra opinión?
Ok, si no, vamos a ver un momento nuestra ecuación. Estamos diciendo que tau va a ser igual a C B de D sobre 2 corriente de saturación, ¿cierto? Osvaldo lo que está diciendo es que si aumentamos B de D, pues va a también aumentar nuestro tiempo de propagación, ¿ok? Pero lo que yo les diría que también fíjense en esta corriente de saturación, ¿ok? Si escribimos esto un poquito más largo, vamos a tener C B de D y abajo vamos a tener 2 por 1/2, entonces lo voy a quitar simplemente de KP W entre L, bueno, ya voy a escribir esta cosa completa. Mu P COX W entre L B de D menos BTH cuadrado, ¿ok? Bueno, y aquí teníamos 1/2 por 2 que se fue, ¿ok? Entonces al final esta es nuestra aproximación para tau, ¿ok? ¿Qué pasa si aumentamos B de D? Pues es verdad que este término se va a hacer más grande, pero ¿qué pasa con este término de aquí abajo? Si ese término va a aumentar cuadráticamente, entonces sí Claro, va a ser. este término aumenta y aumenta más, porque este término está al cuadrado y ese está solo a 1. Entonces, al final del día, si aumentamos nuestro B de D, nuestro tau se va a hacer más pequeño. Y, de nuevo, lo que dice Osvaldo es válido, es el voltaje que tienes que cargar tu capacitor va a ser más grande, aumenta tu B de D, pero tu transistor va a tener más corriente. Como esta corriente es cuadrática, por eso pasa esto. De hecho, si hacemos una aproximación, ¿ok? Si podemos hacer esta aproximación, ¿ok? Si podemos aproximar que B de D es mucho más grande que BTH, ¿ok? Entonces, en ese caso, B de D menos BTH va a ser básicamente lo mismo que BTH, ¿ok? Eh, si podemos hacer esta aproximación, entonces nuestro tiempo de propagación tau va a ser proporcional a B de D cuadrado entre B de D menos BTH cuadrado, pero esto en verdad dijimos que va a ser aproximadamente lo mismo que B de D cuadrado, digo, este B de D aquí no está al cuadrado, ¿no? Aquí simplemente estoy diciendo que este tiempo de propagación va a ser proporcional a B de D entre B de D menos BTH cuadrado. Nada más aquí depende de B de D. La única cosa que depende de B de D es este término. Y si estamos diciendo que esto es mucho más grande, entonces al final este término de aquí abajo va a ser casi lo mismo que B de D. Entonces esto va a ser B de D entre B de D cuadrado. Es decir, si B de D es muy grande, el tiempo de propagación va a variar como 1 entre B de D. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Esto ahora tienen que tener cuidado porque esta aproximación solo va a ser verdad si B de D es mucho más grande que BTH. Que en la práctica, pues no, o sea, en nuestra tecnología, BTH creo que está entre 200, 300 milivoltios, BDD es 1.2. Es decir, BDD es grande, pero, es 1.8. Igual sigue siendo mucho más grande, pero esta fórmula no va a ser 100% exacta, porque siempre esta aproximación no va a ser 100% verdad, ¿ok? Eh, pero en principio estamos haciendo esta aproximación, entonces ya vimos si aumenta BDD, va a disminuir el tiempo de propagación, y esto es más o menos lo que estamos hablando acá. Y aquí tenemos una curva, de nuevo, ven cómo si hacemos BDD más grande, el tiempo de propagación pareciera que bajase como uno entre X, ¿cierto? O sea, si vemos 1 entre X,
contra X, ¿cómo se iba a ver esta gráfica? Pues es así, ¿no? Bueno, algo más o menos así, que es más o menos lo mismo que estamos viendo acá, ¿ok? Es decir, esta aproximación en la práctica, si hacen simulaciones y miden esto, pues de nuevo, más o menos verdad, ¿ok? Podemos seguir entonces. Y aquí viene, de nuevo, estas simulaciones vienen de estas gráficas, ¿ok? Que está interesante si le hacemos un poco de zoom. Por ejemplo, vamos a fijarnos en esta de acá, ¿ok? Fíjense que a medida que aumentamos BDD, lo que dice Osvaldo es verdad. Estas gráficas tienen que cargarse hasta más arriba, ¿ok? Pero lo están haciendo cada vez más rápido. Fíjate que esta se cargó completo en este punto, ¿cierto? Pero esta grande se carga completo en este punto, ¿cierto? Es decir, el tiempo de propagación aquí se va a medir hasta acá y aquí se va a medir hasta acá. Este es claramente más corto, ¿ok? Si aquí tienes tu voltaje de entrada que no lo pusimos, pues este va a ser el tiempo en el caso de BDD grande y este va a ser el tiempo en el caso de BDD pequeño. Es decir, sí pueden ver cómo se hace más rápido a medida que aumentas BDD. ¿Algún comentario antes de seguir? Pero fue una duda. O Ujú. sea, en teoría se ve como una mejora aparente. Bueno, aparente no, se ve una mejora. Pero no habría como una limitación ahí de potencia también. O sea, porque los transistores son como muy chiquitos. En el caso de que se aumente mucho VDD, ¿no habría una limitación? Esa es una muy buena pregunta. Creo que lo que Osvaldo está diciendo es, si yo puedo hacer mi circuito más grande aumentando BDD, digo, o sea, puedo hacer mi circuito más rápido aumentando BDD, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Creo que eso es lo que está preguntando Osvaldo. Hablamos al comienzo de, cuando estábamos viendo las capacitancias en los transistores, etcétera, sacamos una fórmula para la potencia que luego vamos a revisar un poco en la siguiente clase, o sea, en las siguientes diapositivas. Pero habíamos dicho que la potencia iba a ser algo así como un medio C BD cuadrado por la potencia por S, que era la actividad de switcheo, ¿cierto? Sí, profe. Pues básicamente esto es lo que dice Osvaldo, es que vamos a tener más potencia. Y la respuesta es que eso es cierto. O sea, si aumentas BDD, la potencia que consume tu circuito va a aumentar como BDD al cuadrado en principio. Pero ahora, ya disculpen. Ay, Dios. Ajá. Am, ok, en principio, si aumentamos BDD, la potencia va a aumentar como BDD al cuadrado. Ahora, en verdad no. Fíjense que estamos diciendo que este tau va a ser proporcional a 1 entre BDD. ¿Ok? ¿Qué va a ser la frecuencia? La frecuencia va a ser 1 entre el tiempo de propagación. Entre, digo, el tiempo del periodo de tu circuito, el periodo de tu reloj. El periodo de tu reloj va a depender en tau, ¿verdad? Va a ser la propagación más larga que tengas en tu circuito. Tu reloj tiene que ser más grande que esa propagación, ¿cierto? O sea, me refiero, si estamos hablando de que tenemos una cosa que se ve así, ¿ok? Am, este es nuestro circuito y aquí tenemos algo así como este retraso de estado 1, este estado 2, este estado 3, y este es el circuito más largo que tenemos en nuestro diseño, pues nuestro tiempo del reloj va a tener que ser algo así como tau 1 más tau 2 más tau 3. Esto no es 100% verdad, tenemos que tener en cuenta una propiedad de los flip-flops de la que vamos a hablar en una clase más adelante, pero más o menos vamos a tener esta aproximación, ¿ok? Vamos a decir que esto es aproximadamente verdad, ¿ok? Si esto es aproximadamente verdad, entonces nuestra frecuencia F va a ser proporcional a BDD, ¿ok? ¿Qué tiene sentido? Si aumentamos BDD,
nuestro circuito es más rápido y puede ir a una frecuencia más alta, ¿ok? Entonces, aquí tenemos BDD cuadrado y aquí tenemos F, pero F es proporcional a BDD. Entonces, al final del día, nuestra potencia va a ser proporcional a BDD a la 3, a la tercera potencia, al cubo. Es decir, si estamos pensando, wow, quiero aumentar BDD para que mi circuito sea más rápido, está bien, hazlo, pero vas a tener que pagar toda esta potencia, ¿ok? Y al final del día, como hablamos al comienzo del trimestre, estamos limitados en el consumo de energía de los circuitos, ¿cierto? Desde alrededor de 2004, 2005, no sé, 2003, cada vez el consumo de energía es un factor que limita más y más y más eh, el diseño de circuitos integrados, ¿ok? Entonces, muy buen comentario, Osvaldo. Si volvemos a este punto, es cierto que si hacemos BDD más grande, el circuito es más rápido, pero consumes más energía, ¿ok? Otra manera de verlo era como estaba diciendo Osvaldo, si teníamos que cargar el mismo capacitor, lo cargamos a un BDD más grande, pues este capacitor tiene que cargarse mucho más, ¿cierto? Este capacitor tiene que cargarse mucho más y además se va a estar cargando y descargando de manera mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque el circuito es más rápido, lo puedo hacer cambiar de manera más rápida. Es decir, vas a tener un voltaje más alto, es decir, el mismo capacitor de por sí va a perder, va a consumir más energía y el consumo de energía va a ser más frecuente porque tu frecuencia aumenta, lo vas a estar cargando y descargando mucho más frecuentemente. Por eso, aumentar BDD es cierto que te hace ir más rápido, pero lo estás pagando con consumo de energía. Y de hecho, en la clase de consumo de energía, que va a ser las siguientes diapositivas, vamos a hablar un poco de eso también, de cómo afecta todo esto cuando estás diseñando un circuito al final del día. De hecho, si alguno ha visto los videos de la gente que agarra un procesador y quiere hacer esto de overclocking, como de usar una frecuencia más rápida, tienen que meten los circuitos en alguna cosa que esté muy fría, no sé si usan nitrógeno líquido o lo que sea, precisamente porque si vas a menos temperatura, disminuyes el consumo de potencia y entonces puedes aumentar BDD, puedes hacer que tu circuito vaya más rápido, etcétera. Más o menos de ahí viene la idea de por qué funciona todo eso. ¿Sí responde tu pregunta, Osvaldo? Sí, profe, muchas gracias. ¿Y alguien más tiene algún comentario o pregunta antes de seguir? Ok, si no, podemos seguir entonces con la clase. Aquí, en las últimas diapositivas de hoy no las terminé de traducir. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante van a estar en inglés hasta mañana. Mañana sí, cuando nos veamos ya van a estar traducidas. Eh, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hablado. ¿Ok? En esta gráfica que tenemos acá, en este eje tenemos la carga. ¿Ok? No, tal vez no está escrito aquí. En este eje tenemos CL y en este eje tenemos nuestro tiempo de propagación tau, ¿ok? Y entonces, como modelo simplificado, estamos hablando de que teníamos una fuente de corriente equivalente, ¿cierto? Vamos a comenzar con el lado de la derecha, ¿ok? Estábamos diciendo, tenemos una fuente de corriente, ¿ok? Que está en saturación, que es la que está cargando, etcétera, etcétera. Entonces dijimos la corriente, voy a leer lo que dice acá, dice la corriente de la fuente de corriente es una función de BGS, BTH, W y L. Y como diseñadores no tenemos control ni sobre BTH, ni sobre mu, ni sobre COX, ¿ok? Es decir, esta corriente también va a depender de mu y de COX, pero no tenemos control. También va a depender de BTH. BTH porque tiene una estrellita acá. La corriente de saturación depende de BTH, ¿cierto? O sea, recuerden que tenemos un término que era BDD menos BTH cuadrado, ¿ok? Um, este BTH no es como W, no es que podemos decir, sí, voy a elegir un valor de 1.75, lo que sea, pero
a la hora de diseñar, sí tenemos diferentes opciones. Es decir, el que hizo la tecnología, la compañía que hace la tecnología, probablemente nos da 2, 3, 4 opciones de las que podemos elegir. De hecho, si ya ustedes empezaron a hacer lo que monté en la primera tarea, van a ver que hay algunos transistores que terminan, por ejemplo, en LVT. Vamos a tener un transistor que dice, por ejemplo, NF, lo que sea. Luego dice como que 3, dice algo así como 1V8, que ese es el BDD que deberías usar para ese transistor, para que ese modelo sea verdad, etcétera. Y luego hay unos que se van a llamar algo así como LVT. Y no sé si tal vez hay unos que se llaman HBT. Si no hay HBT en esta tecnología, entonces no van a ver esto. Pero el punto es, LVT es Low BT, Low BT, es decir, un BTH pequeño. ¿Por qué queremos un BTH pequeño? Ah, porque nos va a hacer que la corriente de saturación sea menor y el circuito va a ser más rápido. Pero como vamos a ver también en la siguiente clase, eso te va a hacer consumir más energía. En cambio, si agarras uno que se llama HBT, que es High BT, este BT va a ser más grande, tu corriente de saturación va a ser menor, vas a consumir menos energía, pero tu circuito va a ser más lento, ¿ok? Eh, entonces, bueno, todos estos factores afectan nuestra corriente. Eh, si pensamos en el factor de modulación de corriente, tenemos que poner una resistencia extra. Nosotros como que ignoramos esto un poco. Dijimos, usualmente el dispositivo está en saturación mientras el output va de 0 a VDD o de VDD de 0 a VDD entre 2, etc. Esto es un repaso más o menos de lo que hemos venido hablando. Ahora, otra manera de ver esto de manera simplificada es pensar en una resistencia efectiva, ¿ok? Entonces, vamos a terminar con esta diapositiva hoy, pero voy a hablar un poquito de esta idea, ¿ok? ¿De dónde viene esta idea de la resistencia efectiva? Porque hasta ahora, todo lo que hemos venido diciendo es, tenemos una fuente de corriente que está cargando o descargando un capacitor. Y ahora les digo, no, pero vamos a pensar en una resistencia efectiva. Y ustedes me van a decir, bueno, pero resistencia, ¿por qué resistencia si dijimos que este modelo era muy bueno, etcétera, etcétera? La idea de la resistencia es que también habíamos visto el modelo de RC, etcétera, etcétera, que al final era una resistencia. Eh, Al final del día vamos a usar este modelo, pero de este modelo vamos a buscar una cosa que se vea así, que también sea más o menos efectiva. Ok, síganme por ahora, no es nada enredado lo que estoy diciendo, dijimos, tau va a ser CVDD sobre 2 corriente de saturación, ¿cierto? Ahora dijimos, esto que está acá va a ser el tiempo PD, el tiempo que llamamos PD, ¿correcto? Más la corriente de carga por VDD sobre 2 corriente de saturación, ¿cierto? Es decir, este PD es donde metíamos la resistencia de autocarga que dependía de W, pero ya luego si sacamos ese término, ahora sí nos queda el tiempo de propagación sin carga más este término que está acá, ¿ok? Y aquí es donde voy. Fíjense que esto lo podemos escribir como PD más, y aquí es donde vamos a poner CL sobre, por BDD sobre 2 corriente de saturación. ¿Ok? Les pregunto, este término que está acá entre paréntesis, ¿cuáles van a ser las unidades de este término? Ohmios. Sí, va a estar en ohmios porque es corriente entre voltaje, ¿ok? Entonces, si a este término que está acá lo llamamos resistencia efectiva, ¿ok? ¿Por qué puse 2 Fs? Porque no sé escribir efectiva, ¿verdad? No, es porque en inglés se dice effective y tiene una doble F. Y si ven algún libro en inglés van a ver esa doble F. Y de aquí en adelante, si lo escribo en algún momento, voy a poner la doble F. Pero es resistencia efectiva. Entonces, si lo pensamos de esta manera, ¿a qué estamos llegando? Estamos diciendo que nuestro tau va a ser tiempo de propagación más CL
por resistencia efectiva. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, es de donde viene pensar en, vamos a pensar que tenemos un modelo de resistencia efectiva, etc. Mucha gente, si leen en internet, va a ser común que vean que alguien dice, sí, el tiempo de propagación es la capacitancia de carga por la resistencia efectiva. ¿Ok? Y está bien, pueden hacer esa aproximación, pero recuerden que siempre hay un tiempo de propagación mínimo, ¿ok? Incluso si tu capacitancia de carga es 0, siempre vas a tener un mínimo. Entonces, como consejo, siempre que estén pensando en esto, recuerden que tienen que introducir este término. Si ven que alguien usa una fórmula como esta, pues diría en inglés, in the back of your mind, como en tu cabeza, recuerda que tienes siempre este término que la persona que escribió esto se olvidó de poner. Entonces, bueno, está bien, no se olvidó de poner, simplemente se sobreentiende que ese término tiene que estar ahí y para simplificar el análisis, la persona que está haciendo el análisis no lo puso, pero siempre tiene que estar ahí. Y de nuevo, después, siguiente pregunta, estamos poniendo RC. Dijimos que cuando hicimos esto, en verdad dijimos que iba a ser RC logaritmo de 2. Si teníamos un modelo como este. ¿Qué se hizo del factor de logaritmo de 2? Pues al final ese factor de logaritmo de 2, pues no es que este modelo no es que sea el más correcto, simplemente queremos pensar, el tiempo de propagación va a ser RC y ya. Es decir, quiero que sea RC. Si quiero nada más que sea RC, ¿qué valor tengo que poner para R? Bueno, tenemos que poner este valor. Y ya está. No están diciendo como que, sí, vamos a sentarnos a hacer el análisis y vamos a tener que esta va a ser la resistencia del transistor, entonces hago mi análisis y me va a dar esta fórmula. No, simplemente es un modelo en el que estoy pensando que mi transistor tiene una resistencia, quiero que mi tiempo de propagación sea RC, y entonces esto va a ser, simplemente voy a decir, sí, vale, R va a ser, qué sé yo, el tiempo es RC. Bueno, si quieres hacer esto, esta va a ser tu resistencia efectiva. Pero esto simplemente es una aproximación que viene de esta fórmula, ¿ok? No es que estamos haciendo otra vez el análisis, etcétera. No, no estamos haciendo otra vez el análisis. Simplemente es una aproximación, es una manera de escribir esta fórmula diferente, pero con la misma información, por decirlo así. Y las mismas aproximaciones, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la idea o hay alguna pregunta? Sí, se entiende, profe. No, profe, todo claro. Ok, entonces ya volviendo para terminar con esta diapositiva, estamos pensando que hay una resistencia efectiva. Fíjense que si doblamos 2W, la corriente que tenemos va a ser el doble. Es decir, esta resistencia efectiva va a ser la mitad. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que la resistencia efectiva va a ser BDD sobre 2 corriente de saturación, ¿cierto? Tu corriente de saturación es proporcional a W. Si aumentas W el doble, tu corriente efectiva disminuye a la mitad. Si aumentas tu longitud del canal al doble, tu resistencia efectiva se multiplica por 2. ¿Por qué? Porque tu corriente se divide entre 2, ¿cierto? O sea, tienes el doble de resistencia. Fíjense, pensar esto de esta manera también nos deja pensar en las mismas conclusiones a las que veníamos llegando. Y después, limitaciones de este modelo, que esta resistencia efectiva no tiene nada que ver con la resistencia del transistor, ¿ok? O sea, estábamos hablando de que la curva corriente-voltaje de un transistor se iba a ver así, ¿cierto? Dijimos, dijimos algo así como que este va a ser tu BDS, este va a ser tu IG. Voy a hacer este dibujo porque no quería hacerlo con este tamaño del lápiz y pareciera que estoy resaltando los ejes y no lo estoy haciendo. Entonces tenemos BDS, corriente de drain, dijimos, la corriente del transistor se va a ver así, ¿cierto? A ver, se va a ver así, ¿ok? Y entonces dijimos, buenísimo, la resistencia de pequeña señal va a ser lo que correspondería a esta pendiente, ¿sí? Dijimos, si estás parado en este punto, tu resistencia de pequeña señal va a ser este valor, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez alguno de ustedes pueda pensar, si esta es tu resistencia de pequeña señal, esta es tu resistencia efectiva. No, ¿ok? La resistencia efectiva, como dijimos
en esta diapositiva no viene de hacer este análisis. Viene de hacer este análisis y luego decir, ah, sí, esta va a ser mi resistencia efectiva. Entonces, al final del día, tu resistencia efectiva va a corresponder a algo que va a estar algo como por aquí, no sé. Que si hicieras el análisis, vas a tener una curva que no tiene nada que ver con el modelo del transistor, ¿ok? No tiene nada que ver con el modelo del transistor porque viene de esta simplificación, no de esta simplificación. ¿Ok? ¿Sí se entiende la idea? Sí, profe. O sea, más bien es como el promedio de la relación I/dB de eso, entonces no tiene sentido Sí, tomarlo para enseñar. es más o menos así, exacto. No viene de la corriente promedio entre el voltaje, etcétera, etcétera, y por eso no va a tener nada que ver con la resistencia de pequeña señal. Entonces era aclarar eso. Cuando escuchen esto de resistencia efectiva para que el tiempo de propagación sea RC, no estamos pensando en la resistencia de pequeña señal. Son conceptos diferentes. Am, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Nada más, digo, mañana, ¿qué vamos a hacer en la clase de mañana? Es, déjenme mostrar una diapositiva. Vamos a pensar en este problema, ¿ok? Vamos a decir que tenemos un inversor con cierto tamaño y queremos poner dos inversores, uno después del otro, y que manejen esta capacitancia, ¿ok? Y la pregunta es, si yo sé que este es el tamaño de este inversor y yo sé que esta es la capacitancia que quiero manejar, la pregunta es, ¿de qué tamaño tengo que hacer el inversor del medio? ¿Ok? Si me están diciendo, hey, lo que sea que vayas a hacer, en la entrada tienes que poner este inversor, en la salida tienes que poner esta capacitancia. Lo único que puedes hacer es cambiar el tamaño de este inversor y la pregunta que nos están haciendo es, ¿qué tan grande puedes hacerlo o qué tan pequeño puedes hacerlo para minimizar el tiempo de transición? Los voy a dejar pensando esta pregunta y mañana la vamos a resolver. Porque fíjense qué va a pasar. Si hacemos que este inversor sea más grande, ¿ok? Su resistencia efectiva, por decirlo así, la corriente que te puede dar va a ser más. Entonces va a cargar este capacitor más rápido, ¿cierto? Siempre teniendo en cuenta que hay un retraso mínimo. Pero pensando en este capacitor, ¿cierto? Va a ser retraso mínimo más el tiempo que tardas en cargar esto. Si hago este capacitor, este inversor, lo hago demasiado grande, simplemente me voy a tardar el retraso mínimo y esto lo voy a cargar súper rápido. Pero ¿qué pasa si hacemos este inversor? Si lo hacemos muy, muy grande, ¿qué va a pasar con toda la capacitancia de entrada? Porque estás haciendo grande el gate, estás haciendo grande todos los elementos de los transistores. Entonces la capacitancia que tienes acá se va a hacer muy grande también. Mientras haces esto más grande, la capacitancia de este mismo inversor se va a hacer mucho más grande. Y ahora este inversor que está aquí atrás va a tener que cargar este capacitor y se va a hacer lento, ¿cierto? Si haces esta capacitancia más y más grande, el tiempo que te vas a tardar aquí va a ser más. Es decir, el tiempo que está aquí abajo lo disminuiste, pero el tiempo que está aquí arriba lo vas a hacer más grande. Entonces la pregunta es, si tenemos este compromiso, ¿cuál es el mejor valor para elegir el ancho de este transistor? ¿Cuál es el mejor ancho, tamaño de este inversor para minimizar el retraso total? Es una pregunta muy válida, ¿cierto? Una pregunta muy importante porque queremos que nuestro circuito sea rápido para que funcione a una alta frecuencia. Y ahora la pregunta es, quiero que esto vaya rápido, tengo este compromiso. Si hago este tiempo si hago este tiempo más corto, este tiempo se me hace más grande. ¿Cómo podemos hacer esto más pequeño? Los voy a dejar pensando en esto y mañana vamos a hablar un poco de todo este tema, ¿ok? Entonces podemos terminar por aquí y como siempre me voy a quedar si tienen alguna pregunta. Profe, una duda. ¿SF es de femtofaradios? Sí.